Listo. Buenos días. ¿Cómo está, Amanda? ¿Algún problema, alguna situación con alguna actividad antes de empezar la clase? No, me hicieron una pregunta. Las tareas que le mandé ayer, no le mandé a alguna de otra materia, ¿no? No me parece que no, pero ya le voy a ver, porque hoy día, el día de hoy sí las califiqué, pero no me parece que me ha enviado de otro curso, de otra materia. Y a mí que me pasó eso ahorita y estaba preocupada. Ah, ya no se preocupe. Igual si es que ya encuentro alguna, yo le pongo por interno, le pongo en el comentario de la tarea y la vuelvo a subir, ¿ya? Eso es. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Le voy a compartir pantalla. Por favor, me avisa al momento que ya se pueda observar en la pantalla el material de trabajo. ¿Se puede observar? Está cargando aún. Ah, ya, Ahí ya se ve. ya. Listo. Medida, magnitudes y unidades. Por favor, Génesis, buenos días. Ayúdeme encendiendo la camarita, por favor. Buenos días. Buenos días, gracias. Vamos a ver lo que es la medida, magnitudes y unidades. Las ciencias experimentales miden la relación entre magnitudes que caracterizan a fenómenos físicos. ¿La magnitud qué es? La magnitud es toda propiedad física que se puede medir o cuantificar. Por ejemplo, la presión, el volumen, la temperatura, la masa, la concentración. Medir una magnitud física consiste en compararla con otra magnitud conocida, la cual tiene asignada una unidad patrón elegida para conversión. Ahora, para esto nosotros necesitamos conocer que los tipos de magnitudes y sistemas de unidades. Las magnitudes pueden clasificarse en escalares y vectoriales. Una magnitud es escalar si queda perfectamente determinada mediante un número y su correspondiente unidad. Por ejemplo, el tiempo, la temperatura, la masa son magnitudes escalares. ¿Ya? Una magnitud es vectorial si para su completa determinación, además de una cantidad numérica y su unidad correspondiente, son necesarios otros elementos como la dirección y el sentido. Por ejemplo, la velocidad y la fuerza son magnitudes vectoriales. Vamos a ver qué es un vector antes de seguir. Un vector es un segmento orientado que consta de ¿qué? Sentido, dirección, módulo y origen del punto de aplicación. Es decir, es un segmento orientado que consta de estos elementos. El módulo, ¿por qué? Porque nos indica la longitud del vector y se expresa con un valor numérico y su unidad correspondiente. La dirección es la recta sobre la que se encuentra el vector, es decir, se va a la izquierda, perdón, a la izquierda, a la derecha, dependiendo de cómo esté orientada. Es decir, sobre lo que aplica la magnitud vectorial. El sentido es el que indica la orientación y se representa mediante la punta de la flecha. Esta es la que nos dice que va hacia allá, o hacia la izquierda, o va a tomar horizontalmente, o va a ser perpendicular. El punto de aplicación es el lugar donde comienza este tipo de movimiento y se aplica una magnitud vectorial. En 1960, los científicos de todo el mundo se reunieron en Ginebra para acordar el llamado Sistema Internacional de Unidades, que también nosotros le llamamos sí, sistema sí. O decimos cuando tiene sistema de unidades sí, ¿ya? O en el sistema de unidades sí, se acabó, ¿ya? Basándose en el sistema métrico decimal. ¿Qué les viene a la cabeza con decimal, chicos? Es uno de lo que no es un número natural que se divide en pequeñas fracciones. Decimal. Ya, decimal viene de 10. Entiendo que tal vez se confundió con lo anterior, pero no, sí, también es correcto. ¿Ya? Em, decimal viene de 10. Ahora, el sistema métrico es correcto lo que usted dijo. El sistema métrico decimal es la división
de algunas fracciones. El sistema internacional establece 7 magnitudes fundamentales a partir de las cuales se pueden expresar todas las demás, llamadas derivadas. Mediante expresiones matemáticas, de igual forma, la unidad de una magnitud cualquiera puede expresarse en función de unidades de las magnitudes fundamentales. La relación que se establece entre una magnitud derivada y la magnitud fundamental recibe el nombre de ecuación de dimensión. La dimensión de cualquier magnitud se representa indicando dicha magnitud entre corchetes, perdón. Las magnitudes fundamentales y las unidades del sistema internacional. Veamos. Longitud L. Esto se mide en metros. Tiempo T. Segundo, que también es una S minúscula. Masa M mayúscula se mide en kilogramos y se representa por una K y una G minúscula. Y la intensidad de la corriente es representada por una I mayúscula. Esta se mide en amperios y se representa con una A mayúscula. La temperatura se representa con un circulito, un cero con una línea en la mitad. Y en las unidades del sistema internacional que se mide esto es en Kelvin. Kelvin está representado por una K mayúscula. La cantidad de una sustancia es representada por una magnitud fundamental en N y las unidades en que se mide son el mol. También se representa como mol. La intensidad luminosa es como una I mayúscula y una B, una sub B minúscula, en que se mide en sistema internacional en la candela o también representada por una C y una D minúscula. Aunque el sistema internacional de unidades es el más utilizado para la comunidad científica, no es el único. Hay otras magnitudes que no están incluidas, aunque estén aceptadas por él. Y hay también otros sistemas como el sistema técnico o el anglosajón, ¿ya? Pero nosotros utilizamos más el sistema internacional, ¿ya? Si, por ejemplo, queremos determinar la ecuación de dimensión de la velocidad, haríamos que v, que es la velocidad, es igual a segundos por el tiempo, ¿ya? O también la velocidad es igual a litros por el tiempo, perdón, longitud por el tiempo, que me da igual a la longitud por el tiempo a la menos 1. La notación científica. Para manejar cómodamente números de diferentes órdenes de magnitud, muy grandes o muy pequeños, se recurre a la notación científica, que consiste en expresar cada número mediante una parte entera en una sola cifra, no nula, y tantos decimales como se desee o se acuerde, acompañado de una potencia de 10 de exponente entero. Si, por ejemplo, queremos expresar el radio medio de la Tierra, que es de 6.37000 m, en notación científica, tendríamos 6.37 por 10 a la sexta metros. Además de las unidades mencionadas, existen múltiplos y submúltiplos decimales aceptados por el sistema internacional, cuyos prefijos se recogen aquí. Veamos. Tenemos los múltiplos del factor, el prefijo y el símbolo. 10, tenemos una elevación a la 18. El prefijo es hexa y el símbolo es E. 10 a la 15, peta, símbolo P. 10 a la 12 es tera, símbolo T. 10 a la 9, giga, símbolo G. 10 a la sexta, mega, que es el símbolo M. 10 al cubo es kilo y su símbolo es Q. 10 al cuadrado es hecto y su símbolo es H. Este tipo de verbos ya habíamos nosotros conocido o prefijos ya habíamos conocido anteriormente. Incluso se da en la tecnología, ¿no? Cuando yo voy y pido yo qué sé, una, una flash de tantos megas o de tantos gigas o de tantos, alguna situación así, ¿no? Tiene 1 tera, tiene 2 teras, tiene 3 teras y así va sucesivamente. Tengo tantos megas en mi teléfono, tengo tantos megas en el internet, tengo tantos megas en alguna situación. Esto ya es conocido a base de la tecnología por los jóvenes, ¿no?
Cambios de unidades, factores de conversión. Para cambiar unidades es muy útil emplear factores de conversión. Un factor de conversión es una fracción en la que el numerador y el denominador expresa la misma cantidad, pero en distintas unidades. Por lo tanto, al multiplicar una cantidad con unidades por un factor de conversión, esta pasa a estar expresada en unidades que nos interesen. Podemos usar tantos factores de conversión como unidades que querramos cambiar. Así como tenemos nosotros múltiplos, existen submúltiplos. Antes de llegar al ejemplo. Los submúltiplos tienen de igual manera un factor, un prefijo y un símbolo. Si tenemos 10 a la menos 1, ojo que, ¿cuál es la diferencia de los múltiplos con los submúltiplos? Los submúltiplos son negativos, ¿ya? Y los múltiplos son positivos. El factor es 10 a la menos 1, que es deci y símbolo D. Tenemos el factor de 10 a la menos 2, este es centi y su símbolo C. 10 a la menos 3, mili, su símbolo M. 10 a la menos 6, micro, y su símbolo es una U con algunos, se puede decir una colita. 10 a la menos 9, nano con N. 10 a la menos 12, pico, P. 10 a la menos 15, femto, F. 10 a la menos 18, ato, A. Ya son representados por eso. Ahora vamos con el ejemplo. Considerando que la Tierra como una esfera homogénea calcula las dimensiones y unidades en el Sistema Internacional de su densidad media y el valor de esta magnitud en notación científica. Los datos, la masa promedio de la Tierra, eso nunca va a cambiar, chicos, por favor. Tomar mucho en cuenta los números constantes. 5,98 por 10 a la 24 kilogramos. Radio medio de la Tierra, 6,370 kilómetros. La comprensión, una vez determinadas las dimensiones de la densidad y las unidades en el sistema internacional, debemos expresar el radio medio de la Tierra en metros del sistema internacional mediante un factor de conversión para hallar el volumen y a continuación la densidad. Los datos M es igual a 5,98 por 10 a la 24 kilogramos y el radio de la Tierra es igual a 6,370 kilómetros. La resolución. Determinamos las dimensiones de la densidad a partir de la ecuación de dimensión. ¿Cuál es la ecuación de dimensión? Que ya habíamos hablado esto anteriormente. Dimensión es igual a metros sobre volumen. Esta es la ecuación de dimensión. Distancia, que es igual a metros sobre la longitud al cubo, que es igual a m sobre, por la longitud a la menos 3 y por tanto su sistema en unidades de medida del sistema internacional es el kilogramo por metro a la menos 3. Esto quiere decir que es un submúltiplo. Ahora, en primer lugar, tenemos que hacer el cambio de unidades de radio de la Tierra para después calcular su volumen, suponiéndolo esférica y finalmente densidad media. El radio de la Tierra es igual a 6,370 kilogramos que nos había dicho aquí arriba por 10 al cubo metros sobre un kilómetro, que es igual a 6,37 por 10 a la sexta metros. ¿Cómo yo hago esto? Pues como tengo aquí kilómetros, pongo un kilómetro acá y simplemente simplifico. Lo que hago es multiplicar y dividir y me sale 6,37 por 10 a la sexta. ¿Cómo multiplico? Supongamos que aquí tengo 1 y la multiplicación es que les había enseñado los días anteriores. El volumen de la Tierra es de 4 sobre 3 pi, que sabemos que pi cuánto vale. O también el radio de la Tierra al cubo es igual a 4 sobre 3 pi, que también se multiplica por lo que yo había sacado el radio de la Tierra, que es 6,37 por 10 a la sexta metros al cubo. Permítame un momentito, por favor. Allá. La dimensión es igual a la masa sobre el volumen, que es igual a 5,98 por 10 a la 24 kilogramos, sobre 1,08 por 10 a la 21 metros cúbicos, que es igual a lo que yo divido, porque aquí me está diciendo que yo tengo que dividir, divido esto con esto, y me sale 5,54 por 10 al cubo kilogramos por metros a la menos 3. Que, ojo, esto siempre tiene que salirme así porque yo tengo aquí dos unidades de medidas del sistema internacional. Entonces me va a salir kilogramo por metros a la menos 3. ¿Ya? La comprobación. Las dimensiones de las unidades en el sistema internacional de resultados son coincidentes con lo determinado en el apartado A,
que deben corresponder a la densidad, que es lo que habíamos visto aquí. Aquí ya sacamos y determinamos las dimensiones de la densidad. Yo lo que hice fue acá, eh, reemplazar los datos en las fórmulas correspondientes, en la radio, en el volumen de la Tierra y en las dimensiones. ¿Ya? Eso es todo lo que yo tengo que hacer en el problema que me está dando. Vamos a los instrumentos de medida. Los instrumentos de medida nos dice que para medir las magnitudes se utilizan instrumentos de medida, como por ejemplo una regla o un metro para medir la longitud, un cronómetro para medir el tiempo, un amperio para medir intensidad de la corriente eléctrica y va sucesivamente así. Para poder hacer buenas medidas experimentales, es importante conservar los instrumentos de medida en buenas condiciones. Por ejemplo, nosotros utilizamos siempre la regla, ¿no es cierto? Para hacer una línea y para hacer muchas más cosas. Las características de los instrumentos son las siguientes: exactitud, precisión, sensibilidad o resolución. Permítame un momento. Ya. Hay tres términos que se dan una idea de la bondad de un instrumento de medida y por lo tanto de la propia medida. La exactitud, grado de coincidencia del volumen o del valor tomado con el valor real de la medida. La precisión, esta está relacionada con la reproducibilidad de la medida y representa la cercanía entre los valores que se han obtenido al repetir una medida varias veces. Un instrumento puede ser preciso, pero no exacto o al revés. La sensibilidad o resolución nos indica la imprecisión del aparato, es decir, la mínima variación de la magnitud medida que detecta el instrumento. ¿Qué podemos observar aquí? Una balanza digital. De laboratorio, una balanza con una resolución de centésimas de gramos nos da una medida con incertidumbre de más o menos 0,01 gramos. Quiere decir que ese puede ser su grado de error. Los errores en la medida. Todas las mediciones tienen asociadas una incertidumbre o error, que pueden deberse a los siguientes factores: la naturaleza de la magnitud que se mide, el instrumento de medición, el observador y las condiciones externas. Cuando una medida de reproducible se le asigna una incertidumbre debida a la resolución del instrumento de medida, lo cual se conoce como error de resolución, siempre tiene un margen de error, así como una pipeta que mide hasta las décimas de milímetro, el error de resolución sería más o menos 0,1 milímetros. Sin embargo, para determinar la incertidumbre de las medidas experimentales, debemos tener en cuenta de qué forma se han obtenido estas, ¿no? Ahora, las fuentes de error se pueden clasificar en tres conjuntas: errores accidentales o aleatorios, errores sistemáticos y errores personales. Los aleatorios aparecen cuando al realizar la misma medida varias veces hay una variación en el resultado obtenido. Estos errores se minimizan si se repite más veces al experimento. Los errores sistemáticos suponen una desviación constante de todas las medidas realizadas y pueden deberse, por ejemplo, a la mala calibración de un instrumento de medida. Los errores personales es la lectura o el manejo inadecuado de los instrumentos equivocados. Ahora, para determinar estas, si se realiza una única medición de cierta magnitud, la incertidumbre es la medida será igual del error de la resolución del instrumento. Si se realizan varias medidas, se toma como medida exacta la medida de los valores obtenidos y se calcula el error absoluto medio o error de dispersión. El error absoluto medio o de dispersión es la medida de los valores absolutos de la diferencia entre cada medida obtenida y su valor considerado como exacto. El error absoluto tiene una fórmula, esta. Tenemos esta formulita, que casi no la vamos a utilizar porque nosotros no vamos a medir nada, pero eso se utiliza para los errores absolutos o tanto medio. Este es el absoluto, el medio es este. El error relativo es en porcentajes, ¿no? Por eso se le multiplica por 100. En el caso del error cometido, la incertidumbre será del valor mayor de las dos cantidades siguientes: la resolución del aparato y el error absoluto medio. El problema es que el error absoluto no nos da ninguna idea de la calidad de la medida. No es igual cometer un error de un segundo en la medida de un minuto que en la de un día completo. Para ello se utiliza el error relativo medio. ¿Está entendido y claro hasta aquí todo lo que hemos visto, chicos?
¿Alguna pregunta, alguna duda? Chicos, ¿alguna pregunta? Recuerden que esto solo es materia, ¿no? Esto solo es materia. Lo demás, pues ya serían prácticas o si es que ya mismo entramos a las prácticas. Pero la mayoría es materia solo para nosotros saber en qué nos encontramos. ¿Alguna pregunta, chicos, por favor? ¿Está todo claro? Ya, ¿algún problema que tal vez tuvieron en en las tareas o en las actividades? Ya están calificadas, pero si es que tuvieron algún problema, me la hacen saber, por favor. ¿Ya? Listo, chicas, esto es con respecto al día de hoy. No creo que es nada complicado, yo creo que está más facilito por lo que es solo materia. Tenemos algunas fórmulas, así que por favor ustedes pueden anotarlas o de alguna manera hacerles capturitas para que las tengan a su lado. Eso es con respecto al día de hoy. Ojo que lo que es error relativo y error absoluto y todo eso solo necesitamos saber, porque eso no vamos a utilizar ahora, ya que no tenemos un laboratorio específico para realizar los diferentes experimentos. Pero tienen que ustedes saber por si llegaran en algún momento a realizar algún experimento, ¿ya? Eso es con respecto al día de hoy, chicos, esperando que se encuentren súper bien, realicen las actividades con tiempo, no se dejen atrasar, por favor, y nos veríamos el día de mañana. Hasta luego, chicos, cuídense, que les vaya súper bien. Chao, Luisito. Chao, chicos, chao.